¿Cómo calcular el campo eléctrico de un disco cargado uniformemente? Bueno, para ello se debe tener en cuenta una ilustración de lo que es un disco a una distancia P y necesitamos calcular cuál es su campo eléctrico. El campo eléctrico es un vector, por lo que tenemos que tener en cuenta cuál va a ser su dirección resultante. Sin embargo, existe una distribución uniforme de carga, una distribución continua, por lo que debemos tomar cada pedazo de carga, es decir, cada diferencial, cada pedazo de la carga neta, cada diferencial de carga, y evaluar su campo eléctrico con su respectivo ángulo, con su respectiva dirección. Entonces, el campo eléctrico resultante tendrá como dirección el eje de las Y. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, analizamos cuál es el vector del campo eléctrico en este lado, vemos que la componente vertical con esta componente vertical se anulan y solo queda la componente horizontal, por lo que solo nos va a interesar el campo eléctrico en el eje Y. Sabiendo que el diferencial de carga va a presentar un campo eléctrico que va a ser el diferencial del campo eléctrico, entonces el campo eléctrico total va a ser la integral de ese diferencial del campo eléctrico, es decir, de la constante por el diferencial de carga sobre r al cuadrado por el coseno del ángulo, de este ángulo, sabiendo que está a una distancia fija x y una distancia variable a, que está acá, una distancia variable a y una distancia variable x. Entonces se sabe que el coseno de ese ángulo pues va a ser el cociente entre x y r, lo que se tiene que el coseno va a ser x sobre r, y también por Pitágoras r al cuadrado va a ser x al cuadrado más al cuadrado. Sustituyendo todo esto nos queda que el campo eléctrico va a ser la integral de k por el diferencial de carga por x sobre r al cubo. A su vez se sabe que como hay una distribución de carga continua, entonces el sigma, es decir la densidad superficial, nos da información de cada diferencial de carga que hay por unidad de área, es decir, por cada diferencial de área. Y esto, al despejarlo, nos queda que el diferencial de carga va a ser a sigma por el diferencial de área. Esto lo podemos reemplazar en la integral y nos queda que el campo eléctrico va a ser igual a x por k, estas al final pasan a ser constantes, por la integral de sigma por diferencial de área sobre r al cubo. Ahora bien, si r al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más x al cuadrado, entonces r va a ser igual a la raíz de a al cuadrado más x al cuadrado, y el producto de x al cuadrado de r al cuadrado por r nos va a dar r al cubo, es decir, r al cubo es el producto entre este y esto, y si se dan cuenta tienen la misma base pero diferente exponente. Este tiene exponente 1 y este tiene exponente 1 medio, entonces nos va a quedar que r al cubo va a ser igual al cuadrado más x al cuadrado a la 3 medias, como se muestra aquí. Muy bien, sabiendo que el área pues es pi por radio al cuadrado, en este caso es radios a al cuadrado, el diferencial de área entonces va a ser 2pi por el radio por el diferencial por el de a, diferencial del radio. Entonces nos queda que el campo eléctrico va a ser x por k por el sigma por 2pi por radio por el diferencial del radio. Y ahora nos queda todo en términos de la variable que es el radio a, entonces se puede integrar. Pero ¿cuáles van a ser los límites de integración? Los límites de integración serán desde 0 hasta r mayúscula, que es el radio del disco. ¿Por qué? Porque debemos tener en cuenta que toda la carga se distribuye aquí se distribuye toda la carga. Entonces vamos a tener que analizar cada diferencial a esta distancia, después a esta distancia y después a esta distancia. Entonces el a que teníamos acá desde un principio, que en un inicio esa a era la misma r mayúscula, va a variar, no va a ser siempre r mayúscula, sino puede tener un valor desconocido. Esta distancia puede tener esta distancia o puede tener esa distancia y así. Entonces por eso es que esto se mantiene variable, a su vez que esto también, mientras que x se mantiene fija, esto no lo cambiamos. Entonces, teniendo en cuenta ello, tenemos que los límites van a ser desde 0 hasta r mayúscula, que
que es hasta donde se logra analizar toda la cobertura del disco. Entonces, al realizar la integral se puede realizar una sustitución. Esto puede tomarse como u, el diferencial de u va a ser 2 veces a por el de a, porque esto al final es una constante, pues el área de una constante es 0. Entonces, teniendo en cuenta esto, al reemplazar en la integral tenemos que el campo eléctrico va a ser 2pi por x por sigma sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Porque este 2 pasa a dividir y nos queda que a por dA va a ser igual a du medios. Y este un medio se puede sacar de la integral porque es una constante y solo me va a quedar el du. Y esto es u, entonces al final solo va a quedar u a la menos 3 medios. Claramente, como dice una sustitución, los límites de integración cambian. Es solo reemplazar estos límites de integración, y al calcular la integral nos queda que el campo eléctrico va a ser pi por x por k por sigma, factor de menos 2, que eso a su vez multiplica todo, que es 1 sobre raíz de x al cuadrado más r mayúscula al cuadrado menos 1 sobre x. Al distribuir este menos se puede distribuir y nos queda que este 1 sobre x va a ser positivo y este va a ser negativo. Y cuando yo distribuya esto, este x se va a cancelar con este x. Entonces me va a quedar que 2pi por k por sigma, factor de 1, menos 1 sobre x al cuadrado más r al cuadrado. Aunque aquí debo hacer una corrección, y es que aquí es x, porque realmente estamos distribuyendo esto, estamos haciendo la distribución acá, esta x se me cancela con esta x, pero cuando yo multiplico acá no se me va a cancelar ninguna x, por lo que esta x al final sí se cuenta. Y este es el campo eléctrico resultante.